Señor, puede llegar a cada corazón, a cada vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Buenos días, te están diciendo. Amén, queridos hermanos, muy buenos días. Quiero en esta mañana dirigirme a cada uno de ustedes para poder compartirles la palabra del Señor. Quiero que por favor usted me acompañe. Quiero que usted me acompañe y quiero que por favor, si usted me puede escuchar correctamente, se lo voy a agradecer que me mande un pequeño mensaje en el nombre de Jesús. Quiero ir, por favor, quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, del verso 1 al 4. Mateo, capítulo 16, del verso 1 al 4. Quiero leerlo en esta mañana en el nombre de Jesús. Dice así: vinieron los fariseos y se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: al llegar la noche ustedes dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás, y los dejó y se fue. Esto nuevamente les comento, esto lo dice en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16, del verso 1 al 4. Y sabe, mi querido hermano, mi querida hermana, estaba la semana pasada leyendo esta porción de la palabra de Dios y como siempre les comento a ustedes de que el Señor suele hablarme de una manera muy especial, particular, y en ese día o en esa semana el Señor me hizo ver de que aquí hay una palabra con respecto a las cosas que están aconteciendo, que están sucediendo hoy, y no solamente en nuestro país, sino también en todas partes del mundo. Entonces, ¿cuál es la porción a la cual el Señor habló a mi corazón? Dice lo siguiente, dice así: Jesús les dice, bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Ahora, sobre eso quiero comentarles, sobre eso quiero hablarles, sobre eso quiero extenderme en esta mañana para decirles a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que hay mucha gente, y estoy hablando no de la gente que no conoce a Dios, sino de la gente que supuestamente está dentro de la iglesia y que conoce a Dios, pero sin embargo no conoce las señales de los tiempos. ¿Y por qué digo esto? Es porque en este tiempo estamos viendo cosas que están sucediendo. Estamos viendo esta situación que estamos viviendo en todas partes del mundo. Por ejemplo, y que usted sabe que empezó en China, en una ciudad llamada Wuhan, donde empezó este brote epidémico que se llama el coronavirus. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero decirte en esta mañana de que leyendo acerca de esto, y no voy a entrar en detalle sobre esta pandemia, porque hoy ya no es una epidemia, es una pandemia. ¿Por qué? Porque cruzó las fronteras de China, hoy está en Europa, está en Latinoamérica, está en Estados Unidos y en diversas naciones del mundo. Y estamos viendo lo que está ocasionando este virus, que según lo que estuve leyendo e informándome, en Wuhan existe uno de los laboratorios donde se hacen estudios e investigaciones de microbiología. Algunos
dice de que este coronavirus se salió de este laboratorio. Hubo una fuga de este laboratorio. De modo de que esto se fue desbordando, y como consecuencia de eso vemos lo que hoy estamos viviendo y lo que hoy, por ejemplo, en nuestro país estamos afrontando, como es una cuarentena y como es la inmovilización obligatoria social, que no es otra cosa que el toque de queda. Pero yo quiero ir a las Escrituras y quiero decirle a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, de que en la palabra de Dios, en el segundo libro de Pedro, y quiero que por favor me acompañen al segundo libro del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 19 al 21. Quiero que por favor usted me acompañe, que usted tome su Biblia, por favor, y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Lo invito a que usted me siga, y a las personas que se están conectando a través del Facebook, también les pido que usted se conecte conmigo. Vuelvo a repetirle, segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 19 al 21. Mire lo que nos va a decir. Segunda de Pedro 2, del verso 19 al 21. Dice lo siguiente: perdón, es capítulo 1, disculpe, capítulo 1, capítulo 1, versos del 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero no hacer una aclaración, pero quiero precisar lo siguiente. Lo que le estoy compartiendo a ustedes y a cada amigo que está entrando al Facebook, quiero decirles que la palabra que le estoy compartiendo es una palabra que viene del corazón de Dios a cada uno de nosotros. Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es cierto que Dios usó hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran la palabra que hoy tenemos en nuestras manos. ¿Y por qué le menciono esto? Porque hay mucha gente que ignora las Escrituras, hay mucha gente que desconoce las Escrituras, hay mucha gente que no sabe absolutamente nada de lo que la Biblia quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y fíjese que en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, va a decir lo siguiente. Quiero irme hacia ese pasaje porque vamos a ir recorriendo algunos textos de la Biblia para luego entrar en lo que nos interesa. Mira qué es lo que va a decir. Escucha atentamente. Dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sabe que en otras versiones de la Biblia dice lo siguiente? En vez de enfermedad, dice plaga. En otra versión, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional o en la Nueva Biblia Vida, dice epidemia, plaga. De modo de que esto que hoy estamos viviendo en nuestro país y en el mundo no es algo que está fuera del alcance de Dios, no es algo que Dios no conoce,
no es algo que está lejos de la vista de Dios, sino todo lo contrario. Es algo que Dios conoce y conoce bien. Ahora, usted se preguntará, pero ¿por qué causa vino este virus, vino esta epidemia o esta pandemia? Pues quiero decirle lo siguiente. Quiero decirle que la consecuencia de esta epidemia o pandemia es por causa del pecado del hombre. Es por causa de que el hombre le ha dado la espalda completamente a Dios. Y fíjese que una de las cosas que a mí me llama sobremanera la atención es de que, por ejemplo, en China, una nación tan poderosa y que tiene millones de habitantes, sin embargo, el gobierno chino autoriza y aprueba, escuche bien, aprueba las granjas silvestres. ¿Qué cosas son las granjas silvestres? Las granjas silvestres son extensiones de terreno donde personas, generalmente pobres, crían animales salvajes, animales que están en otras naciones prohibidos de tenerlos en granjas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos tigres, osos, tenemos toda clase de aves, reptiles, pero dentro de las aves, y escuche bien, también están los murciélagos. Ahora, quiero que usted me acompañe al libro de Levíticos, por favor. Libro de Levíticos. Libro de Levíticos, capítulo 16. ¿Qué nos va a decir Levíticos? Levíticos 16. Vamos a Levíticos 16. Y mire lo que nos va a decir la palabra del Señor. No es Levítico 16, perdóneme. Lo que pasa es que mis apuntes los he dejado abajo. Es Levítico capítulo 11. Acá está conmigo mi productora, Daniela Ara. Está que se ríe porque me he equivocado, pero bueno, es parte de que no es la primera vez que estoy haciendo esto. Pero mire lo que nos va a decir. Dice así: pero todos los que no tienen aletas, ni escaman en el mar, ni en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendrás por abominación. O será pues abominación de su carne, no comerás, y abominarás sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendrás por abominación. Y de las aves, estas tendrás en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somorbujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Mire, curiosamente, una de las especies que Dios le dijo a Israel que no debían de comer era el murciélago. Y usted sabe que en China uno de los platos preferidos de mucha gente es la sopa de murciélago. Y algunos investigadores, algunas personas dicen de que probablemente esta sea la consecuencia de este virus. Otros dicen, como ya lo dije anteriormente, que hubo un escape de ese laboratorio en Wuhan, ¿no? Un laboratorio de microbiología, donde hubo una fuga de este virus, y es precisamente en Wuhan donde existe uno de los laboratorios más grandes de investigación microbiológica, y es allí donde acontece esta epidemia, que se ha extendido, ya lo dije anteriormente, a muchísimas partes del mundo.
Pero aquí la palabra de Dios en Levítico nos dice claramente que nos prohíbe cierta clase de especies, tanto de animales, mamíferos, tanto de animales, tanto de reptiles, tanto de aves, ¿verdad? Y tanto de especies del mar, ¿no? Y curiosamente menciona el murciélago. Ahora, como les decía anteriormente, en China hay granjas silvestres donde ellos se dedican a la caza furtiva de animales silvestres, animales salvajes, y son vendidos en el mercado chino. Y uno de los mercados más grandes que hay en China es en Wuhan. Por eso muchos creen que ese virus o ese coronavirus, esa epidemia que salió de este laboratorio, probablemente un escape, y resulta de que esto llegó a este mercado, y es así como se desata esta epidemia que hoy sabemos que está trayendo muchísimas consecuencias de vidas, ¿verdad? Ayer escuchaba las noticias y decían, por ejemplo, que en Italia, solo por el día de ayer, murieron 793 personas. En total, hasta el día de ayer, en Italia han muerto 4.800 personas. En el caso de Perú, son alrededor de 5 personas fallecidas y algo de 300 personas que están infectadas con el coronavirus. Pero eso no es lo que yo quiero abordar, no es lo que quiero tratar, sino que lo que quiero es que usted conozca la Escritura, y a través de la Escritura vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene que decir. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 22. Deuteronomio, capítulo 28, verso 22. ¿Qué nos va a decir? Mire, dice así, Deuteronomio dice: te heriré, dice el Señor, de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con pestes y plagas, y te perseguirán hasta que perezcas. Ojo que cuando la Biblia dice te heriré, dice el Señor, con toda clase de enfermedades, con toda clase de epidemias, con toda clase de plagas, dice el Señor, inflamación y gran ardor con la espada, con pestes y plagas, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Por qué? Porque el pueblo no obedecía a Dios. El pueblo, como sabemos, y usted lo sabe, y para la gente que no conoce las Escrituras, el pueblo de Israel o la nación de Israel era una nación renuente, era una nación, dice la palabra de Dios, de dura cerviz, era una nación rebelde, de manera que Dios tiene que actuar. Sabe, mucha gente malinterpreta a Dios y mucha gente cree que Dios tiene que soportar toda clase de ofensas, toda clase de palabras de grueso calibre, toda clase de palabras ofensivas, o tiene que soportar toda indiferencia de parte nuestra. Y sabe una cosa, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios es un Dios santo, y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. De manera, mi querido hermano, mi querida hermana, de que esto es el preludio de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, alrededor del mundo. Y quiero que por favor usted me acompañe. A mí me gusta mucho ser muy didáctico para que usted aprenda la palabra de Dios, y quiero que vaya conmigo el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Acompáñenme, por favor. ¿Qué dice el libro de Romanos? Dice así, escuche bien: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe una cosa? La creación misma, todo lo que usted ve, todo lo que ha sido creado, todo lo que podemos observar, ya sea estando aquí, propiamente dicho, en Lima, o cuando usted viaja, usted puede ver de que la creación no es obra de hombres, no es obra de un ser humano, no es obra del Big Bang, no es obra de cualquier ente superior. Esto fue creado por Dios, esto fue hecho por Dios. Las manos de Dios intervinieron en toda su creación. Pero ¿sabe una cosa? Lejos de que el hombre le diera el lugar que Dios se merecía, no, todo lo contrario, le dimos la espalda. Desconocimos a Dios, ignoramos a Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Profesando ser sabios, nos hicimos necios. Y si usted me acompaña al libro de 1 Corintios, capítulo 3, verso 19, por favor, sígame. Yo sé que puede ser un poquito embarazoso, un poquito difícil que usted me esté siguiendo, pero lo estoy instruyendo. Lo que quiero es instruirlo. Yo no vengo a entretenerlo, yo vengo a instruirle en la palabra de Dios. Y miren lo que nos va a decir el primer libro de Corintios. 1 Corintios, capítulo 3, verso 19. Miren lo que nos va a decir. Dice así: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pero para que usted lo pueda entender mejor, yo quiero que usted me escuche lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice pues lo siguiente: pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice: Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Qué es lo que podemos ver? Que la gente, queriéndose hacer sabio, o diciendo, como hay mucha gente tan soberbia, tan altiva, de que habla de que es muy instruida, y la Biblia dice que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros no tenemos nada de por qué gloriarnos, porque todo viene de parte de Dios. Y quiero decirle en esta mañana de que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Y eso es lo que quería yo mencionarle, porque cuando Jesús, en el capítulo 16 de Mateo, del verso 1 al 4, se le acercaron, dice, unos escribas y fariseos. Los escribas eran los doctores de la ley, aquellos hombres instructores de la ley, aquellos hombres que enseñaban en las sinagogas, que instruían al pueblo. Y los fariseos eran una secta, como eran también los saduceos, como eran también los herodianos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Y ellos se acercan a Jesús, pero se acercan con la intención de atrapar a Jesús, de tenderle una trampa a Jesús, de querer ponerlo a prueba a Jesús. Y le pidieron una señal del cielo. Le dijeron: Señor, muéstranos una señal del cielo. Y sabe una cosa, toda la Escritura nos muestra señales de Dios. Cuando usted, por ejemplo, ve en el libro de Génesis, cuando Abraham, siervo de Dios, está él en el monte Horeb y ha llevado a su hijo, ¿verdad?, para sacrificarlo, porque Dios le pide que lleve a su hijo en sacrificio de holocausto. Abraham se levantó muy de mañana y fue con sus siervos, llevando la leña, el cuchillo y a su hijo Isaac. Pero en el camino le dice a los siervos que se queden y que lo esperen. Pero le dice que los espere porque él y Isaac iban a volver. Ya ahí Abraham ya está mostrando
que tiene fe y tiene fe en el Dios de los imposibles. Pero cuando ellos están ascendiendo hacia el monte, Isaac le pregunta, papá, le dice, ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le contesta a Isaac, le dice, Dios proveerá. Y cuando llegan al lugar para presentar el sacrificio, Abraham coge a Isaac, lo pone en el holocausto, pone la leña, levanta el cuchillo, y cuando Abraham está por ejecutar lo que Dios le estaba diciendo, que presentara a su hijo en sacrificio delante de Dios, una voz del cielo le dice a Abraham que detenga su mano. Abraham detiene su mano y de pronto siente un ruido y Abraham voltea y allí enredado entre la zarza había un cordero. Yo le pregunto, ¿no es eso una señal? ¿Sabe? Dios es el Dios proveedor. Él es el Dios que conocemos nosotros y que los hebreos dicen que Él es Jehová Jireh, Jehová el que te provee, Jehová el que te da lo que tú necesitas. Luego vemos una historia en el libro de Reyes donde vemos al profeta Elías, quien está huyendo, quien está escapando de la sentencia que Jezabel, esposa de Acab, le da por medio de mensajeros a Elías, porque Elías había matado a los profetas de Baal, a casi 450 profetas de Baal, los había degollado, los había matado. Y entonces Elías está huyendo y resulta de que en ese momento, Dios le dice que vaya al arroyo de Querit. Pero mientras él estaba yendo, dice que él estaba cansado, extenuado, y llegó un momento en que Elías, pues, como cualquiera de nosotros, después de tener una tremenda victoria espiritual, de pronto está huyendo, de pronto se siente acobardado y comienza a huir, y resulta de que Dios le envía cuervos que lo alimentaran, que le trajeran carne, y en el arroyo de Querit encontraba agua. Eso no es una señal. Le pregunto a usted. Dios siempre nos ha mostrado señales, pero ahora estos escribas y fariseos le dicen, muéstranos señal del cielo. ¿Y qué le va a decir Jesús? Pero él les dijo, o sea, Jesús les dijo, al llegar la noche ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. ¿Sabe? Estos escribas y religiosos que supuestamente debían de conocer la ley de Dios, estaban tendiéndole una trampa a Jesús. Estaban queriendo poner a prueba a Jesús. Pero Jesús, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, Jesús inmediatamente les dice, ustedes saben reconocer el clima. Ustedes saben reconocer que cuando el cielo se pone rojo o rojizo, ¿verdad? Reboles, les dice, ustedes, les dice, identifican que hoy va a haber buen cielo, hoy va a haber buen clima. Pero sin embargo, cuando por la mañana dice el cielo está rojo o rojizo, ustedes dicen de que va a haber mal tiempo, que va a estar nublado o que va a llover. Y Jesús les está diciendo, mire, ustedes conocen, ustedes parece que fueran estudiosos del clima, pero no saben reconocer al Hijo del Hombre. No saben reconocer de que Él, o sea Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Y qué le va a decir Jesús? Dice lo siguiente en el mismo verso 3. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Y amigo, amiga, hermano y hermana, hay mucha gente que no sabe distinguir o no conoce los tiempos. Y sabe una cosa, ya en el libro de Mateo, capítulo 24, acompáñenme por favor, Mateo capítulo 24. Mateo, libro de Mateo, por favor.
verso 7, dice lo siguiente. Miren lo que nos va a decir. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. En otra versión dice, habrá epidemias. En otra versión dice, habrá plagas y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sabe? Jesús ya estaba dándonos una descripción de lo que iba a suceder en los postreros tiempos. Jesús ya nos estaba anunciando y nos estaba diciendo a la iglesia de Jesucristo, le estaba diciendo lo que iba a acontecer a futuro en estos últimos tiempos. Y sabe una cosa, esto no nos debe de extrañar, esto no nos debe de hacer sentir, ¿no?, temor. El Salmo 34, verso 4, hace unos días estaba descansando, estaba durmiendo una madrugada, y súbitamente vino a mi corazón, a mi espíritu, el Salmo 34, verso 4. Mire lo que dice. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En la versión parafraseada, la última parte dice, y Él me libró de todo miedo. Y sabe una cosa, hay mucha gente que tiene miedo. Pero ¿sabe por qué tiene miedo? Porque no tiene una relación con Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, cuando usted sabe de que Jehová es torre fuerte alrededor de los que le temen y los defiende, yo quiero decirle, mi querido amigo, nosotros tenemos un Dios que pelea constantemente por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos a Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera, Jehová nuestro estandarte. Quiero decirte en esta mañana, mi querido amigo, mi querida amiga, de que no tienes por qué tener temor. La Biblia dice, busca a Jehová y Él te oye y te libra de todo temor. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer constantemente, en todo momento, en toda ocasión. Tenemos que buscar a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Porque Él te oye. Él oye, dice la Biblia, Él oye la oración de los justos. De tal manera de que en esta mañana yo quiero decirte a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, este es un tiempo donde la iglesia tiene que entrar en esa órbita de la oración. Tiene que entrar en el plano de la intercesión. Orar. Y orar a Dios porque Dios oye. Y si la Biblia dice que Dios oye, eso quiere decir que tú y yo debemos de tener la confianza de todo lo que nosotros le pidamos a Dios. Dios nos va a oír y Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a librar, escúchame bien, de la peste destructora. ¿Qué es lo que dice el Salmo 91? Acompáñenme, por favor. Salmo 91. Libro de los Salmos, Salmo 91, por favor. Mire lo que nos va a decir. Dice así: diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿En quién está tu confianza? ¿Tu confianza está en tu presidente o en el presidente de esta nación? ¿Sabe qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios. Tu confianza está en el sistema de salud. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Dice el verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién es el cazador si no es el diablo? Y la Biblia dice que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. La Biblia dice que Satanás es mentiroso y mentiroso desde el principio. Pero ¿sabes una cosa? Dice que Dios te librará de la peste destructora. Dios te librará de toda epidemia, de toda enfermedad, de toda pandemia. Y Él, dice la palabra del Señor, Él te librará de la peste destructora. Escucha bien lo siguiente, porque estas son palabras para nosotros, palabras de protección, palabras de fe, palabras de las cuales tú como iglesia te tienes que apropiar. Dice lo siguiente, con tus plumas, dice, con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hoy sabemos de que en nuestro país el gobierno ha decretado la inmovilización obligatoria social o el toque de queda. Pero mire que dice la palabra: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En otras palabras, si tú le crees a Dios, si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú has experimentado ese nuevo nacimiento, si tú has experimentado una conversión genuina, si tú de un tiempo a esta parte, cada vez que lees la palabra, cada vez que oras a Dios o cada vez que vas a la iglesia, tienes un encuentro con Dios y sales completamente renovado, restaurado, cambiado, consolado, sientes que sales lleno de la palabra de Dios, sales lleno de la iglesia. Quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios está contigo. Él es tu escudo y tu adarga. Él es tu protección en todo tiempo, en toda ocasión. De manera que no tenemos por qué temer. No tenemos por qué dejar que las circunstancias nos hagan dudar de lo que Dios puede hacer. La gente que no conoce a Dios, hoy en este momento, está con mucho temor. La gente que no conoce a Dios sabe perfectamente de que su confianza está completamente en duda. Porque el que no conoce a Dios no puede hablar de fe. No puede hablar de que conoce a un Dios real y verdadero. Pero mira lo que dice en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14. Libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14. Hebreos 2:14. ¿Lo tienen? Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escuche bien, es decir, nosotros participamos de carne y sangre, es decir, fuimos hechos de carne y sangre. Él, o sea, refiriéndose el autor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que el autor de Hebreos es Bernabé, en realidad no se sabe quién fue. Pero dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En otras palabras, Jesús vino con una misión. Jesús vino con la misión de redimir al mundo entero. Jesús vino con la misión de perdonar el pecado del mundo. Él llevó el pecado del mundo. Él llevó tu pecado. Él llevó tu iniquidad. Él llevó tu maldad. Él llevó tu maldición. Él llevó tu enfermedad. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, que Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. De manera, mi querido hermano, mi querida hermana, de que no tenemos un Jesús débil, tenemos a un Jesús todopoderoso. Y Él le quitó al que tenía al imperio de la muerte, ese es al diablo, le quitó la muerte. Por eso que Pablo en el libro de Corintios dice lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Satanás ha sido derrotado, Satanás ha sido vencido. Y esto que estamos hoy experimentando es parte de la estrategia y del plan del diablo para destruir lo que más ama a Dios, que es su creación, que es el hombre. Y eso es lo que el diablo quiere. Por eso que cuando Jesús, volviendo al libro de Mateo, capítulo 16, Jesús dice, bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera
me manda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. Ahora, ¿cuál era esa señal que está hablando Jesús? ¿Cuál era esa señal con referencia a Jonás? Acompáñenme por favor al libro de Mateo, y con esto voy terminando. Mateo capítulo 12, del verso 38 al 42. Miren lo que nos va a decir. Mateo capítulo 12, del verso 38 al 42. Dice así, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Siempre la gente religiosa pide señal. Siempre la gente, ¿verdad?, que no cree en las escrituras pide señal. La gente que no conoce las escrituras pide señal. Y Jesús respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. En otras palabras, hay gente como Jonás. Ellos no vieron a Jesús. O la reina del sur, la reina de Saba, no vio a Jesús, pero sin embargo creyeron en lo que tanto Salomón como Jonás fueron a predicar a Nínive, y vieron cómo Nínive se convirtió, y aún el rey, y aún los ancianos, y los hombres y mujeres, jóvenes y niños, ayunaron y se convirtieron a Cristo. Pero dice la palabra de Dios que ¿cuál fue la señal de Jonás? Que estuvo, dice, en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches. Y lo mismo dice que Jesús le dice: eso mismo acontecerá conmigo, que estaré 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Jesús fue a la cruz. Jesús fue crucificado. Jesús fue llevado a esa cruz, pero la muerte no lo pudo retener, porque la Biblia dice que al tercer día Jesús resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y quiero decirte, para concluir, de que el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 8, nos va a decir lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 6, verso 8. Mira lo que me dice: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Primera cosa que tenemos que observar aquí es que era un caballo amarillo. Algunos dicen que era de color bayo, pero en otra interpretación dice que era un caballo color pálido, con palidez. Y cuando habla de que era un caballo pálido o con palidez, está hablando de un animal que estaba enfermo. Entonces el caballo amarillo nos da indicativo de que era enfermo. Y que dice, y que el que montaba aquel caballo se llama Muerte, y detrás de él venía, dice, el Hades.
el lugar donde reposan los muertos. Y le fue dada la cuarta parte de la tierra, es decir, el 25% de la tierra, de los que habitamos la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad. Sabe que la palabra mortandad en otras versiones de la Biblia dice con epidemias, con plagas, y dice con las fieras de la tierra. ¿Sabe? Todo lo que hoy estamos experimentando, este encierro, este estar enclaustrados, metidos en casa, porque un virus, un coronavirus, como se le llama, algo tan, pero tan minúsculo, tan pequeño, ha entrado en la tierra, en la humanidad, y está causando muchas muertes. Pero esto nos debe de llevar a reparar y a pensar qué es lo que hemos venido haciendo, qué es lo que estamos haciendo. De modo de que tú, mi querido amigo y mi querida hermano, en esta mañana, este es un tiempo para reflexionar. Esto es un tiempo para que tú medites cómo estás andando aquí en la tierra. ¿Cómo estamos andando? ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué clase de hijos e hijas de Dios somos? ¿Estamos realmente caminando como Dios nos demanda? ¿Estamos realmente siendo hijos obedientes? Porque hay una parte de la Biblia, en el Salmo 23, que dice lo siguiente, y me gusta muchísimo. Y esto es lo último que te quiero decir. Y dice así: aunque andes en valles de sombra o de muerte, no temerás mal alguno. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temerás mal alguno. ¿Y sabes por qué? Porque Jehová es nuestro pastor. Él está con nosotros. Él es nuestra cobertura. Él es nuestra protección. Él es quien está constantemente cuidando de cada uno de los que le aman, de cada uno de los que le buscan. Y este es un buen momento para que tú y tu familia empiecen por acercarse a Dios. Empiecen por buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios. Y quiero finalizar diciéndote de que en este tiempo, en esta mañana, quiero decirte que de parte del Ministerio Internacional Casa de Gracia, como pastor principal de la iglesia, quiero decirte en esta mañana de que vamos a estar anunciando, vamos a estar saliendo a través del Facebook, vamos a estar empleando esta herramienta, que hoy es una herramienta tan útil para llegar a muchísimos hogares, a muchísimas latitudes, porque no solamente llegamos a Perú, llegamos a diversas partes del mundo. Y quiero en esta mañana animarte, quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios está con nosotros, Dios pelea por nosotros. Y como dice en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, verso 26, Él es nuestro sanador. Confía en Dios. No hay coronavirus que nos toque, porque Él es nuestro sanador. Que tenemos que cuidarnos, lógicamente que sí. Que tenemos que saber emplear la palabra de Dios, tenemos que saberla emplear. Dice la Biblia que la palabra es más cortante que espada de dos filos y que penetra, dice, a lo más profundo del corazón
y corta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre. Por eso que en esta mañana medite en lo que te he compartido y Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias. Hasta pronto.